Es difícil decirlo, pero yo empecé a investigar el proyecto antes de hecho de rodar mi anterior película, de rodar Kaplan. De hecho empezamos a investigar cuando Mujica todavía era presidente. Y nada, llevó muchos años en sí de investigación, porque más allá de lo que era la anécdota puntual de la historia de estos hombres de tantos años en cautiverio, para nosotros era muy importante tratar de meternos dentro de la cabeza de qué pasaba en estos individuos. Y eso fue un poco lo que más tiempo llevaba, porque no son historias que se puedan decir, relatar de una forma tan directa, sino que uno tiene que tratar de acercarse a través de percepciones y de una investigación casi experimental a nivel sonoro, a nivel de sensaciones, ¿no? Entonces eso fue lo que más llevó yo te diría unos 4 años casi de investigación. También porque estaba con mi otra película. Bueno, eso es una pregunta que ameritaría un largo debate. Sí, a mí, yo de alguna forma siempre, yo considero como director uno es explorador en sí de la condición humana, ¿no? Y en realidad, evidentemente, la condición humana nos afecta a cada uno de una forma particular. A mí sí que es cierto que gran parte de las historias que más me fascinan es qué cosa pasa dentro del cerebro y de la imaginación de un ser humano y en su entorno, y cómo de alguna forma nuestra imaginación nos ayuda a vivir también, en parte, a sobrevivir nuestra situación. Nuestro cerebro está tratando de alimentar nuestro espíritu para mantenerlo en alto, y en ese sentido sí que es cierto que entronca con ese espíritu quijotesco, ¿no? que a mí no solo me ha marcado a nivel de muchísimas cosas, pero entre otras cosas, yo soy uno de los fervientes creyentes que el Quijote nunca está loco, por ejemplo, ¿no? Creo que el Quijote decide vivir otra vida, de tener la oportunidad. En gran parte por eso también es que hacemos cine o nos gusta el cine, ¿no? Por la posibilidad de vivir durante un rato la aventura del otro. No creo que ninguna reclusión de estas haya beneficiado en nada. Sí creo que lo que llevó a la peripecia de estos individuos de reclusión es una cosa muy personal, porque no todo el mundo bajo esa misma condena reacciona de la misma forma, y entonces obedece a algo individual, pero que no deja de estar englobado dentro de los años más oscuros de la historia, de los 200 años de historia de Uruguay. Sí, estuvimos casi, yo te diría 5 años desde que empezamos a investigar, porque la escritura empezó igual casi 2 años después de las charlas y demás. Estuvimos casi 5 años hablando con ellos. Evidentemente eran charlas que a veces era una vez cada 3 meses. Yo me iba, escribía, pensaba y volvíamos, porque cada vez que uno escribía volvían nuevas preguntas. Cada vez que uno escribía una escena volvía otra pregunta de algo que faltaba. Y también había parte ya que se involucraba, parte en sí de lo que era la dramaturgia, entonces ver cómo responderían, tratar de investigar con ellos acerca de cómo... con ellos tuvimos siempre fue un grado de generosidad inmensa, porque ellos nos contaron siempre a todo aquello que preguntábamos, y hablando igual de cosas muy generales que nos servían para estudiar los personajes, pero siempre fue, hagan lo que a ustedes les inspire. Nosotros esta historia ya la vivimos. Sí, claro. Con Huidobro estuvimos muchísimas veces, de hecho la última entrevista que Huidobro da, porque estaba mal, y 2 días después fue internado y falleció en el hospital, fue conmigo y con Antonio de la Torre. Yo ya había estado previamente muchísimas veces, pero Antonio tuvo la suerte de poder conocerla. Claro, es que nosotros entendemos el hecho de leer como un hecho cultural, y que evidentemente es esencial para el individuo, y que en el fondo por algo la cultura no tiene un utilitarismo como tal. Nos es esencial, leemos o escuchamos o necesitamos vivir historias, o escuchamos música o vemos cine o lo que sea, simplemente porque pertenecemos a la raza humana y lo necesitamos, es nuestro alimento, más allá del hecho de las circunstancias básicas que necesitemos para sobrevivir. Nuestro alimento del alma y de esto es todo este tipo de cosas que nos generan una serie de emociones. Pero en estos individuos que estaban en estado de reclusión, la lectura implicaba otra cosa. La lectura implicaba el poder alejarse un poco de ellos mismos, poder poner su mente
fuera. Y a través, lo que Mujica nos contó, de hecho, la escena de la psiquiatra está inspirada porque un día, ya esto al segundo o tercer año de estar hablando con Mujica al respecto, me dice, mira, que me salvó fue una psiquiatra. Porque yo estaba tan loco y que la gente en el cuartel, creo que más por aburrimiento, me llevaron en determinado momento, porque estaba haciendo tanto lío después de tantos años y gritando, que me llevaron a ver una psiquiatra. Y llegó la psiquiatra y la vi y estaba más loca que yo. Y es esta cosa de verse al espejo casi quijotesco que le hizo darse cuenta de su estado de locura. Pero me dio libros para leer. Los libros que le dio son más que nada libros de química, libros de ciencia. Pero me dice, me salvó la vida porque me ayudó a pensar en otra cosa, en alejarme de mi realidad. Y en ese sentido, la lectura fue salvadora. No tanto necesariamente como de espiritual a nivel de cómo entendemos la literatura hoy en día, sino de la cosa esencial que implica, por un lado, por un momento, ponernos fuera de nosotros mismos.